Estás escuchando Nutrición y Mente, el programa donde hablamos sobre salud, alimentación y ciencia, con Estrella Rubio. Patrocina nutrimente.es. Muy buenas, queridos oyentes de Onda Capital. Estáis escuchando Nutrición y Mente, un programa patrocinado por nutrimente.es. Soy Javier Rosauro y un día más os doy la bienvenida a este programa en el que hablamos de todos los aspectos en el ámbito de la nutrición. Y para hablar de todo esto tenemos con nosotros de vuelta a Estrella Rubio, dietista nutricionista de Nutrimente. Muy buenas, Estrella. Hola, Javier, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, con muchas ganas de este programa. Pues nosotros también tenemos muchísimas ganas de comenzar este programa, y es que hoy tenemos un nuevo programa de la sección Hablamos con. Y es que en esta ocasión hablaremos de un tema que viene directamente relacionado con el último programa. Para refrescarnos un poco la memoria, el otro día estuvimos hablando de la pérdida de peso, el tratamiento de la obesidad en consulta y y finalmente comentamos varias cosas en relación a los cánones de belleza. Realmente viene un poquito en torno a esto, ¿no? Hoy hablaremos de temas como el body checking, la idealización del cuerpo perfecto, el concepto del cuerpo perfecto, que es algo que nos afecta a todos, pero que sobre todo tiene más efecto en las mujeres, ¿no? Uh-huh. Además, más tarde contaremos con la intervención de Ana Arroyo, que es una psicóloga especializada en género y familia. Bueno, ¿por qué vamos a hablar de este tema hoy, Estrella? Menuda introducción te has marcado, Javier? La verdad es que el programa es intenso y bueno, así lo hemos planteado porque realmente como terminaba el último programa, parece que estaba servido en bandeja la continuación, que tuviera más que ver pues con esa necesidad de perfeccionar, de mejorar, de idealizar la figura en torno a... en este caso a la pérdida de peso, que era lo que hablábamos el otro día, pero hoy ya verás que lo vamos a ir uniendo también más con temas relacionados con género, algunos términos que pueden parecer muy enrevesados, pero son al fin y al cabo conductas que hemos ido reproduciendo a lo largo de muchas generaciones, las mujeres, y sí, como decía, efectivamente es algo que atañe a todos, pero especialmente a las mujeres. Y es por eso que me gustaba también que apareciera Ana Arroyo, una psicóloga con la que comparto una visión muy cercana con respecto precisamente a temas de género, y me parece que puede aportarnos muchas ideas relacionadas con el afán de perfección, la idealización y también mucho el sufrimiento en torno a las mujeres relacionados con nuestro cuerpo. Claro, porque de hecho es un tema que viene directamente relacionado con este sistema, ¿no? Que podríamos decir que a las mujeres las llevan mucho a preocuparse demasiado por su aspecto físico, en demasía yo diría, y también en base a un observador que siempre suele ser el hombre. Uh-huh. En estos casos, pero antes que nada me gustaría que nos contaras de dónde surge la idealización del cuerpo. Claro, tú piensas que estamos continuamente siendo bombardeadas. Voy a hablar en femenino, pero realmente es que es una mayoría de mujeres que estamos siendo bombardeadas continuamente con imágenes que nos dicen cómo deberíamos ser, es decir, responden a estándares de belleza idealizados y como tal no existe algo que es ideal, es algo que no es real. Por tanto, pretender alcanzar ese ideal es pretender algo inalcanzable. Ese inalcanzable te llena de frustración, pero al mismo tiempo poco más se me ocurre ese símil. Yo no sé si tú has visto la serie de Black Mirror, pero me parece súper interesante el concepto de... Es como si tuviésemos que tener un Photoshop permanentemente adosado en nuestro cerebro para mejorar nuestra imagen, para quitar arrugas, para quitar a lo mejor algo que no nos gusta, esa especie de filtro permanente para poder tener una figura aceptada. Y como tú bien dices, finalmente con un receptor, que siempre es él, son ellos. Claro, también me recuerda mucho el caso muy reciente de las declaraciones de la actriz Emma Thompson, que comentaba precisamente eso, que literalmente ella decía, a las mujeres nos han lavado el cerebro para odiar nuestro cuerpo. O sea, es como una constante de inconformidad con el
el cuerpo, sobre todo el cuerpo de las mujeres, y su empecinamiento, por así decirlo, en querer cambiarlo, pero sin realmente tener en cuenta si están a gustos o no, o sin siquiera pensarlo, ¿no? Es que ese empecinamiento que dice parte de una base clara, que es la no aceptación. En el momento en el que yo no acepto mi cuerpo, a partir de ahí empieza toda una campaña de intento de cambio. Y si me permites, voy a acercarme un poco más pues a mi profesión, a mi día a día en consulta de nutrición, que aparecen, así es como terminábamos el último programa, aparecen muchos casos diariamente de personas que quieren perder peso y no lo necesitan, pero sienten una tremenda insatisfacción con respecto a su figura, con respecto a ciertas partes de su cuerpo, porque también es interesante que no necesariamente es el busto completo lo que rechazan de sí mismas, sino hay ciertas partes que les resulta de un grado de insatisfacción intenso. De ahí que se inicien dietas, que son dietas, además de innecesarias, peligrosas, porque incluso pueden relacionarse ya con ciertos trastornos de la conducta alimentaria y no necesariamente llegando ni al diagnóstico de la enfermedad, sino a una profunda insatisfacción permanente. Que puede incluso tener más componentes psicológicos que físicos, ¿verdad? Claro, bueno, al final está unido, es indesligable lo físico y lo psíquico, pero sí, efectivamente, la componente sobre todo relacionada con la insatisfacción, con la inseguridad, que luego Ana nos hablará precisamente sobre esto, sobre temas de inseguridad. Bueno, esto es un tema que afecta a todo el mundo, pero sobre todo, como hemos dicho ya, las mujeres son las que se ven más afectadas por esta constante disconformidad, ¿no?, con su cuerpo. Sí, eso es. Mira, la salud mental en general de la población adolescente en particular se ha visto claramente perjudicada durante la pandemia y aún no hay datos epidemiológicos claros, objetivos, pero sí, por ejemplo, se pueden ver encuestas que se han hecho, por ejemplo, desde la Asociación Catalana contra la Anorexia y la Bulimia. Sacaba unos datos que leía el otro día. Y es que durante el año pasado, el curso 2020-21, se estudió más de 5.000 adolescentes y se encontraba, por ejemplo, que el 41% de las jóvenes habían hecho algún tipo de dieta sin control profesional. Y por otro lado, casi el 50% de las encuestadas no se sentía satisfecha con su cuerpo. Esto, lo que cabe pensar es lo que estamos comentando: si tú no sientes una satisfacción, una aceptación hacia tu cuerpo, probablemente eso te va a llevar tarde o temprano a quererlo cambiar. Y además, ante la catarsis que supone la adolescencia. Entonces, ojo con esto, con estas cifras, porque están aumentando gravemente. Claro. Vamos, yo mismo he sido adolescente hace escasos 10 años y recuerdo que yo también era uno de los chavales que quería perder peso, pero realmente sin tener muy claro si quería o no, sino simplemente por no sufrir la gordofobia que yo sufrí también durante mis años de instituto. Bueno, de hecho, hemos visto estos porcentajes y evidentemente pues la cantidad de mujeres duplica a la cantidad de chicos, de chicos varones en estos casos. Sí, eso es. De momento sigue siendo muy por encima la prevalencia de mujeres. Eso no quiere decir que no haya hombres y de hecho el porcentaje de hombres giraba en torno al 25%. Y todo esto es una encuestita de 5.000 adolescentes que la muestra, si se extrapolase a todo el país, lógicamente los datos cambiarían. Pero piensa ya que estamos hablando de la mitad de la muestra no se siente satisfecha con su cuerpo. Piensa realmente esto unido a lo que hablábamos antes de si desde pequeñas se nos está diciendo que hay que mejorar, que hay que tener una imagen corporal asociada a un canon, a una estructura, pues finalmente ocurren casos tremendos con respecto a dietas, a tipos de estrategias que se llevan a cabo. ¿Pero por qué esto afecta más a las mujeres que a los hombres? ¿Tiene algún otro componente más allá del social? A ver, yo desde luego no soy ninguna experta en el tema. Me encantaría también preguntarle a Ana qué es lo que piensa ella, pero mi opinión, por ejemplo, es que nos afecta más a nosotras desde el punto de vista de
que es lo que estamos comentando, desde pequeñas tenemos una necesidad de chequear, de examinar nuestro cuerpo para gustar, porque el éxito radica también en la atracción, en gustar. Y ya sería meternos en un melón muy grande con respecto a las entrevistas de trabajo, con respecto a ciertas conductas que tienen mucho que ver con la belleza, el atractivo físico. Nos meteríamos, y no quiero porque se nos va el tiempo, pero tú piensas nada más los periodistas que hay en los medios de comunicación. Un periodista, su belleza, su busto corporal, si no se ha elegido previamente. Bueno, de hecho aquí podríamos estar hablando de body checking, ¿verdad? Claro, a ver, el body checking, lo que pasa es que estamos hablando de... sí, ese es un tema que está muy presente también en todo esto que estamos hablando. Eso viene del inglés, un término que, como decía, parece como muy novedoso, pero no deja de ser algo que se ha producido durante muchísimo tiempo, que es la comprobación o chequeo corporal, literalmente significa eso, claro. Pero es un hábito, se convierte finalmente en un hábito de buscar información compulsivamente sobre la forma, la talla, la apariencia de tu cuerpo. Y claro, esto aparentemente podría no ser problemático, pero comienza a serlo cuando el grado de sufrimiento es mayor, cuando, por ejemplo, afecta a nuestro estado emocional, a nuestra manera de tratarnos, de cuidarnos, por ejemplo, con respecto a la comida. Yo no me gusto, yo no me acepto, por tanto, yo restrinjo mi comida. Claro. Mira, te pongo un ejemplo con el body checking. Mirarse al espejo después de comer. Tú comes y te miras y compruebas si la barriga ha cambiado, si hay mayor volumen. O, por ejemplo, un fin de semana donde no te portas bien. Esa frase de este fin de semana me he saltado la dieta, lo he hecho fatal. ¿Y qué es lo que hago el lunes para castigarme? Además, me pruebo un vaquero. Y además me pruebo el vaquero que yo sé que es de una talla un poco más pequeña. Si finalmente compruebo, después de ese chequeo, que tanto el vaquero no me entra o me está muy estrecho, o yo cuando me miro al espejo veo que efectivamente el tamaño de la barriga ha cambiado, puedo llegar a experimentar una sensación muy intensa de ansiedad, de miedo, de odio, de inseguridad, de culpa por lo que he hecho. Y al contrario, si yo cuando chequeo y me pongo esos pantalones y me doy cuenta que me están bien y que no ha habido modificación alguna, puedo llegar a sentir mucho alivio. Y así hasta el siguiente chequeo. Claro. Y esto se puede convertir en un bucle, en una vida muy angustiosa ligada a la imagen, al cuerpo. Bueno, yo te hablo también desde mi punto de vista personal porque yo también he vivido eso. Yo desde siempre he tenido unos kilos de más y la verdad es que llega un momento en el que empecé a obsesionarme con la idea de bajar de peso. Y ahora mismo, yo te voy a ser sincero, yo estoy contento con mi cuerpo, yo no tengo ningún tipo de problema. Sí que es verdad que, por ejemplo, en algunas ocasiones he dicho, pues voy a ir al gimnasio por lo menos para mantener un poquito la agilidad, pero tampoco con mayores pretensiones, ¿no? Y con ni ningún tipo de deseo de cambiar mi cuerpo. Yo estoy a gusto con mi cuerpo y yo creo que también el hecho de haberme trabajado durante esos años en los que yo he sufrido, el valor que tengo yo y que le tengo que tener a mi cuerpo, eso podríamos decir que es una especie de conducta que contrarresta el hecho de que afecten, ¿no? Los comentarios, el cómo nos vemos nosotros, el cómo te dice la gente que tiene que estar. Es un trabajo personal que tú has hecho y que tú has tenido que hacer, porque efectivamente es toda una agresión la que se sufre desde pequeño, eso que mencionabas de la gordofobia, que existe y que es un acto de crueldad absoluto, de discriminación, al igual que se habla de discriminación en otro rango. En este caso el tema de la gordofobia es que es complejísimo, claro, porque existe gordofobia incluso desde el punto de vista de los sanitarios, que ya lo hablábamos en el programa anterior. Se condena a la persona que esté obesa porque resulta que es algo que depende de sí misma. Si está obesa es porque quiere, aparte el estigma social. Claro. Bueno, ¿qué tipo de herramientas podemos utilizar para prevenir este tipo de conductas? Claro, desde el punto de vista de la consulta hay que estar muy alerta y la verdad
cada día más, porque como bien estoy diciendo es que no paran de venir pacientes que quieren perder peso y que tras una evaluación clínica, nutricional, finalmente lo que se percibe no es ni siquiera un atisbo de necesidad de pérdida de peso, sino todo lo contrario. En esos casos, lo primero es hablar con la persona y intentar escucharla lo primero, lo que decíamos en el primer programa, ser empático, escuchar desde la comprensión hacia el sufrimiento y el malestar de esa persona y al mismo tiempo proponerle la posibilidad de terapia y la posibilidad de plantearse un trabajo de su autoestima, de su relación con su cuerpo y, en definitiva, trabajar, como tú bien estás diciendo, hacia una aceptación. Fíjate, mira, una cosa que leía el otro día, que hace muchísimo tiempo que yo vi la peli del diario de Bridget Jones, ¿tú la has visto? Sí, la he visto. Pues me acordaba de algo que de repente dije, claro, qué fuerte. Yo hace tantos años de esta película que esa reflexión quizás no la tuve en su momento, pero mira, me la he apuntado aquí. Decía en cierto momento la prota, me di cuenta de que si no cambiaba, muy pronto iba a vivir una vida en la que mi relación más seria sería con una botella de vino, que moriría gorda y sola. Tremendo, tremendo. Hombre, es una frase chocante, eso como mínimo. Primero porque ya planteas el hecho de si estás gorda, la vida no te va a ir bien a nivel social, afectivo. O sea, esa frase de 2 líneas es tremenda. Pero luego, además, que si los que hayan visto la película, que lo estén escuchando, ojo con las prácticas que va haciendo ella para conseguir finalmente su objetivo, que es no estar gorda, teóricamente, tener un éxito social, afectivo y, en definitiva, que su vida no esté relegada a ser una solterona. Tremendo. Bueno, de hecho... la pregunta de oro, ¿estaba gorda la protagonista? En absoluto. Claro, esa pregunta es genial, claro, porque también habría que ver si ese director, ese productor, cuando seleccionó en el casting a la actriz, si se lo estaba pensando 2 veces, o a lo mejor también estamos contextualizándolo en una década bastante difícil, ¿eh? Los años 90, 2000... Ahora parece que tenemos algo más de conciencia, pero en esa época se condenaba y además con facilidad. Claro. Bueno, para seguir hablando del tema de la imagen corporal y autoexigencia, tenemos ya en directo a Ana Arroyo, psicóloga especializada en género y familia, que lleva años desarrollando su labor profesional tanto en el área de prevención e intervención en violencia de género y paralelamente pues se está realizando una intervención terapéutica con mujeres y trabajando, entre otros temas, pues alguna de las cosas que estamos hablando hoy. Bueno, Ana, buenas tardes, bienvenida. Hola, muy buenas tardes, Javier. ¿Qué tal? Hola, Ana, ¿qué tal? Hola, Estrella. Encantada de estar aquí compartiendo este ratito. Bueno, Ana, en primer lugar, hemos hablado también de que este tema es una cosa que afecta sobre todo a mujeres. ¿Cómo afecta el género en esa autoexigencia o esa insatisfacción, podríamos decir? Pues sí, indudablemente afecta. Te escuchaba decir antes, ¿no?, que le preguntabas a Estrella si esto es una cuestión social, ¿no?, o hay más cosas. Y bueno, claro que es una cuestión social. Es que, queramos o no, somos seres sociales, vivimos en sociedad, ¿no? Y el género permea todo eso es inevitable. Desde que somos pequeños y pequeñas, ¿no? El género tiene un papel muy importante en nuestra socialización, en los hombres y mujeres que nos convertimos después en el futuro, ¿no?, cuando somos adultos. Ya desde pequeñitos y pequeñitas ya se nos trata diferente por ser hombres o mujeres, y a nuestro cuerpo se les trata también de manera diferente, ¿no? Y es más, se nos pide que nos autotratemos de manera distinta. Te pongo ejemplos de diferencias, ¿no?, entre niños y niñas. A las niñas se les censura mucho más, por ejemplo, los comportamientos de autoexploración de su propio cuerpo. La propia ropa que se les pone a niños y niñas, más allá de los mensajes, colores y demás, ¿no?, que aquí podremos estar hablando muchísimo tiempo, es ropa que permite mucho menos el juego, la exploración, los movimientos, el espacio que ocupan esos cuerpos en los patios de recreo, por ejemplo, ¿no? Todo eso nos está posicionando
cuál es nuestro sitio en el mundo. Esto cuando somos pequeños y pequeñas, pero que es que después es verdad que ahí la escuela, la familia tiene un papel muy importante, ¿no? Como agente socializador, y ahí el género está presente. Pero es que después vienen, cuando somos un poquito más mayores, por ejemplo, los medios de comunicación, ¿no? Con todo ese bombardeo publicitario de, bueno, pues de vendernos cosas para que no tengamos ni un pelo, ni una estría, ni un, ¿no? Que estemos absolutamente perfectas, ¿no? Perfectas según esos cánones, claro. Entonces, bueno, pues claro que hay una diferencia ahí, ¿no? ¿Cómo no vamos a estar chequeándonos todo el rato, como decíais, ¿no? Si siempre parece que vivimos en ¿no? en la insuficiencia, ¿no? De llegar a alcanzar eso. Claro. No, de hecho a mí esto me recuerda también un poco al caso de los disfraces de fiesta, de carnaval, en los que a lo mejor los trajes más destinados para hombres son pues más realistas, más divertidos incluso, y los disfraces para mujeres, pues, vamos, los disfraces a lo mejor con otro tipo de tallas y con otro diseño, pues a lo mejor están más pensados para resaltar la figura, para enseñar toda la carne posible, hablando en plata, o sea, están hechos de cierta manera para que a lo mejor en vez de ser un disfraz realista y divertido, sea pues para simplemente verse guapo, verse guapa, en este caso, verse sexy. ¿Qué nos puedes decir de esto? Sí, claro, por supuesto. De hecho, ahí está el tema de la hipersexualización, ¿no? De las niñas, incluso desde que son muy pequeñas, ¿no? En esto que estás comentando. Y es fuerte, ¿no? Porque al final estamos hablando incluso de niños y niñas que por supuesto esto se perpetúa, ¿eh? Y cuando somos adolescentes, jóvenes, adultos, esto continúa. Pero claro, si tú con 5 o 7 años, ¿no? Ya te ocupas ese lugar, ¿no? Por ejemplo, en unos carnavales, pues así te vas a situar, ¿no? A futuro, es normal. Claro. Bueno, ¿y cómo puede cambiarse esto? Bueno, pues si me preguntas en general en la sociedad, te diría que con educación, ¿vale? Cambiando, ¿no? Sobre todo siendo más sensibles a esto. Esto que os estaba comentando, ¿no? De cómo nos tratan cuando somos niños y niñas. Esto se hace sin querer, se hace no se hace con mala intención, es natural, es totalmente normalizado. Entonces tenemos que empezar a ser conscientes, ¿no? De esto, de cómo le hablamos a los niños y las niñas, a las personas jóvenes. Pero si me hablas más en lo concreto y en mi trabajo, pues mira, Estrella ha dicho antes una cosa muy importante, ¿no? Porque, bueno, yo comparto con ella esa visión, ¿no? De estar alerta. Por ejemplo, en las consultas de nutrición es muy importante estar alerta de la demanda, ¿no? Que nos llegan por ejemplo, de una paciente, ¿no? Más allá del objetivo que se está marcando. Es decir, al final el problema no son los objetivos concretos, el problema es detectar cuando hay autoexigencia, cuando hay una sensación de insuficiencia, ¿no? Y hay que poner el foco ahí, ¿no? Porque al final yo esto lo veo en consulta, estamos poniendo el objetivo, ¿no? Yo seré feliz cuando esté delgada o seré feliz cuando esté más tonificada. Totalmente. Y no es real, ¿no? Cuando se llega ahí tampoco es suficiente, hace falta más, ¿no? Entonces hay que cambiar esto, ¿no? Hay que cambiar la perspectiva. Y ahora, esto es muy difícil, ¿eh? Mira, Dime, Estrella. Una cosita que también te estoy escuchando y pienso mucho en el reforzamiento consciente o inconsciente que hace la familia en torno, por ejemplo, ponías el caso de una niña, claro, una niña que no tiene que ser ni siquiera ya adolescente, sino con 8 o 9 años, que haya perdido peso, cómo se le refuerza continuamente y se le está diciendo qué guapa estás ahora, hay que ver que, oye, tú has cambiado, ese reforzamiento, ese mensaje implícito que está recibiendo esa niña con respecto a su cuerpo de ahora gusto, ahora estoy llamando la atención de alguna manera, cosa que antes no hacía, refuerzo mi conducta. Qué peligro, totalmente. ¿verdad? Sí, además que, como decía, que es algo natural, ¿no? Que no nos sale, no es mala intención, no es ir a machacar a un niño y una niña, es que nos sale solo porque al final nos han educado en que los niños tienen que ser fuertes y valientes, ¿no? Y las niñas guapas y delicadas, entonces, ¿qué le vamos a reforzar a una niña? Pues nos sale instintivamente, ¿no? Y por eso decía que es importante cambiar el foco también desde una perspectiva preventiva, ¿no? Más allá de una vez ya que nos encontramos a la persona en consulta. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo. Y una vez que ya esto se detecta, ¿no? Por ejemplo, en una consulta de nutrición se ve que los objetivos se están planteando de manera quizás errónea, ¿no? Y poniendo
en primer plano esa autoexigencia, hay que trabajar en red, ¿no? Es muy importante ahí el trabajo que hacemos coordinado. Claro. Y yo, desde mi labor en concreto, desde mi ámbito, trabajar mucho la autoestima, mucho, porque al final esto es muy difícil, ¿no? Porque hay todo un sistema que conspira alrededor de esto, ¿no? Esto no es una cosa que las mujeres hayamos decidido adquirir, sino que todo, ¿no? Todo lo que nos rodea va en pro de esto. Entonces yo lo que trabajo mucho es eso, la autoestima, el recuperar ese poder personal para poder decidir sobre el cuerpo desde ahí, ¿no? Desde la aceptación, desde el empoderamiento. ¿Y piensas, por ejemplo, bueno, Javier, no sé cómo vamos de tiempo? Nos quedan un par de minutitos y... Pues nada, solamente una respuesta así breve, pero me interesa eso que hemos comentado antes, Ana, sobre que las mujeres se ven a sí mismas como siendo miradas. ¿Qué nos aportas tú como psicóloga? ¿Qué piensas tú? ¿Piensas que eso puede tener sentido? Eso que decíamos de parece que estamos preparadas para tener un observador permanente, un observador masculino. Esto es lo que decía un poco en el vídeo de Emma Thompson, ¿no? Que se ha hecho muy viral, ¿no? De dónde nos colocamos, ¿no? Las mujeres. Sí, totalmente, tiene sentido, ¿no? Y se afecta a mujeres como por ejemplo esta actriz, ¿no? Reputadísima y veterana, y muchas otras que han puesto eso sobre la mesa, ¿no? Porque además, por ejemplo, Emma Thompson hablaba de cumplir de no cumplir esas expectativas, de cómo te sitúas en la gran pantalla sin cumplir ese canon. Pero hace poco escuchaba a una actriz muy joven de la serie Euphoria hablar de que ella, que sí cumple esos cánones, ¿no? Es joven, desde que había salido desnuda en la serie, pues todo el foco se ponía ahí, ¿no? Entonces que ya se olvidaba su carrera, el personaje que hacía, la trama, la serie, se olvidaba todo. Entonces al final parece que el problema es, o sea, si no encajas, porque no encajas, ¿no? En el canon, me refiero, si encajas y lo muestras, porque lo muestras, y eso te etiqueta. Si no lo muestras, pues por ejemplo en el cine parece que entonces no te llaman más, ¿no? Como que muchas actrices se quejan de esto. Al final el problema siempre es el observador, ¿no? Exactamente. Bueno, Ana, muchísimas gracias por tu intervención. Nos ha parecido súper interesante. Sí, un gustazo escucharte, Ana. Bueno, la verdad, gracias a vosotros. Bueno, la verdad es que Estrella, este programa ha sido interesantísimo. La verdad no tengo palabras para seguir para continuar. Y es que de hecho... Te llamaremos Ana más. Yo encantada. Bueno, pues nos estamos quedando sin tiempo y ya por hoy no podemos continuar. Muchísimas gracias tanto a Ana como a Estrella Rubio por vuestra participación hoy. Y no olvidéis que muy pronto estaremos muy vuelta con Estrella Rubio en un nuevo programa de Nutrición y Mente patrocinado por Nutrimente.es. Soy Javier Rosauro y por hoy me despido de ustedes. Hasta el próximo programa.